Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de San Mateo. Veamos lo que el Señor dice. Mateo capítulo 16. Solamente vamos a leer un solo versículo. Mateo capítulo 16, el versículo 19. Creo que está en pantalla también, ya salió. Por ahí está. Mateo capítulo 16, versículo 19. Jesús teniendo un diálogo con el apóstol Pedro, muy interesante. Le invito a ponerse en pie, por favor. Vamos a leer el 19. Y a ti te daré las llaves del reino. Repítalo conmigo. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, me deposito en tus manos, Señor, convencido que nada puedo hacer sin ti. Unge mis labios con la brasa del altar. Dame la capacidad para transmitir tu palabra, y esta palabra traiga bendición, edificación a los presentes y aún a aquellos que nos están viendo a través de la internet. Padre Celestial, gracias te damos. Amén, amén. A su nombre sea la gloria. A su nombre. Gloria a Dios. No quisiera dar detalles, sino irme exclusivamente a lo que Jesús le dijo a Pedro, porque este es uno de los textos que ha traído bastante controversia en el mundo cristiano. Aunque gracias a Dios, en estos últimos años ha habido mucha luz. Algunos estudiosos consideran que ni los propios discípulos entendieron al principio lo que Jesús les quiso decir. Y yo creo que sí, pero la revelación vino dándose paulatinamente a través del tiempo, dándonos claridad, porque muchos han pensado que Jesús le estaba diciendo a Pedro que él iba a ser el primer papa, error doctrinal. Otros piensan que lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro, que le iba a dar una autoridad tan suprema que él tenía el poder y la capacidad para cerrar los cielos, perdonar pecados. Tampoco, no es verdad eso. ¿Qué es lo que el Señor quería enseñarle? Cuando esto pasa, indudablemente, si usted observa los versículos anteriores, el Señor le pregunta a sus discípulos, ¿qué dicen la gente que soy? Y Pedro dice que recibió del Espíritu Santo una revelación. ¿El Espíritu Santo puede darte una revelación? Sí, puede hacerlo y lo sigue haciendo. Pero esa revelación no viene sin el respaldo de su palabra ahora. Los discípulos no tenían lo que hoy nosotros tenemos, una Biblia. Tenían parte del Antiguo Testamento, la Torá. Ellos no tenían la revelación total que nosotros tenemos ahora. Y Pedro recibe una revelación impresionante del cielo. Pedro le dice, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios y el venido del cielo. Ese tú eres. Y Jesús le dice, Pedrito, sacaste 20. Esto no te lo revelaron los rabinos, sino mi Padre que está en los cielos. A su nombre. Ahora, mire, está hablando con este hombre que Dios iba a usar. Sin duda alguna sus debilidades también iban a salir a flote. Y le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor le está diciendo a este hombre, y no solamente a este hombre, sino a todo creyente y a todos los que hemos creído en Cristo Jesús, el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia no es el pastor, no son los pastores. El fundamento de la iglesia se llama Jesucristo. Pero la otra verdad poderosa que Jesús dice es que las puertas del infierno, las puertas de la muerte, no podrán destruir la iglesia que tiene como fundamento a Jesucristo, el Hijo de Dios. Esto es impresionante. No sé cuánto se goza esta mañana. La muerte, el infierno no podrán. Y eso me hizo acordar las persecuciones que la iglesia ha experimentado en toda su historia.
en toda su historia. La iglesia de Cristo ha sido perseguida. Muchos han muerto por la causa de Cristo. Se dice que hay un promedio de 8 a 10 persecuciones mundiales que hubieron. Y millones de cristianos murieron. Pero la iglesia permaneció. Y estos tiempos, hermanos, a pesar de derechos humanos, a pesar que nos consideramos una sociedad más culta, hay naciones donde los cristianos son perseguidos, son muertos. Naciones donde se queman iglesias. Gobiernos que imponen ahora su doctrina a la iglesia de Cristo. Oiga esto. Gobiernos que imponen a la iglesia doctrina de ellos. Impresionante. ¿Estamos viviendo estos tiempos? Sí. Pero lo que los hombres no saben es lo que el Señor dijo. Y esto lo hemos visto a través de la historia y de toda la historia de la iglesia. No importa cuánto la sigan. No importa cuántos tengan que morir. Pero el Señor dijo, no la van a destruir. No la van a cerrar. Va a prevalecer, porque la iglesia, su fundamento es Jesucristo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Usted debe saber esto, ¿no? A veces hay gente que no lo sabe, pero esto es importante que lo sepan. Y aún las personas que están dedicadas en la política. Que cuando se persigue a la iglesia en cualquier parte del mundo que esté, escuche esto, se produce algo tremendamente sobrenatural. ¿Y qué es? Por ejemplo, si matan a un pastor, nacerán 10 pastores. Si matan a 1000 cristianos, aparecerán 10,000 cristianos. Y esto, hermano, si usted lo ve en la Biblia, usted se va a dar cuenta que hay un poder sobrenatural multiplicador cuando la iglesia es seguida, perseguida. Hay un poder sobrenatural que se mueve. Increíble. Yo me puse a meditar y dije, Dios, aquí hay algo poderoso. ¿Por qué la iglesia no ha sido anulada a través del tiempo? ¿Por qué Hitler no anuló a la iglesia y la desbarató? ¿Por qué Herodes, los emperadores romanos, no acabaron con la iglesia, aunque la persiguieron y sí hicieron el circo romano y miles murieron? Por una poderosa razón. Hay una ley sobrenatural sobre la iglesia. Es que la iglesia de Cristo tiene un fundamento del cielo. Tiene un fundamento que es el propio Cristo de la gloria. Y el Señor le dijo a Pedro, nadie podrá desbaratarla. Alabado sea el nombre del Señor. Nadie podrá destruirla. Nadie. No importa qué sistema de gobierno venga. Aún la Biblia señala que en los últimos tiempos, cuando venga el anticristo, seguirá la iglesia. Matará a los que creen, les cortarán la cabeza, así dice la palabra en forma literal. Pero aún en ese gobierno mundial, tampoco la iglesia desaparecerá. Alabado sea el nombre del Señor. Porque la iglesia es invencible. La iglesia tiene un fundamento que se llama Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Pero quiero hacerles notar que las llaves representan dos cosas. Representan autoridad y representan conocimiento. Las llaves representan autoridad y conocimiento. Y en palabras sencillas quiero hacerle notar. Cuando el Señor le dice, te voy a dar estas llaves, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares será atado y todo lo que desatares será desatado. Lo que le está diciendo en palabras tan sencillas es que mira, estas son las llaves. ¿Y cuáles son las llaves? Las llaves es el poder del evangelio. Es el poder.
Yo te voy a entregar, Pedro, no solamente a ti, sino a los discípulos y a todos los que crean esta llave. Esta llave se llama poder del evangelio. Así de sencillo. Nos hemos hecho bolas hablando y tratando de ver qué es la llave. Y hermano, y en la propia Biblia encontramos estas verdades poderosas. Por ejemplo, el reino de Dios nace en los cielos y se extiende en la tierra en forma sistemática, progresiva. ¿Cuándo se inicia el reino de Dios aquí en la tierra? Oiga esto. Se inicia cuando Cristo viene. Se perfecciona cuando Él muere y resucita. Y se va a establecer, grábese esto, y se va a establecer en toda su plenitud, en toda su perfección, cuando Él venga. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Ha sido progresivo. El reino de Dios ha sido progresivo. Él gobernará. Llegará el día, mis amigos y mis hermanos, que Él gobernará. Ya no serán los hombres, ya no serán los partidos políticos. Será Él como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero escuche esto. Hay que entender que cuando el Señor le dice a Pedro, te entrego las llaves, a Pedro se le está dando la responsabilidad, a los discípulos se le está dando la responsabilidad y a la iglesia se le iba a dar la responsabilidad de extender el reino de Dios a través del evangelio. ¿Por dónde comenzó la extensión del reino de Dios? Primero comenzó por los judíos. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muchos han creído, como el pueblo de Israel rechazó a Cristo, Dios también ha rechazado a Israel. No, no es verdad. Dios no ha rechazado a Israel. Dios tiene un plan para esa nación. Dios ama a esa nación. Pero lo que debemos entender es que el reino comenzó por ahí. El apóstol Pablo dijo una verdad poderosa, Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Y luego dice, al judío primeramente, y luego al griego. El Señor amó su nación, la sigue amando, pero tuvo que extenderle a ellos primero. A ellos se les extendió el reino. Esa nación está en el corazón de Dios, pero ellos lo rechazaron. Jesús tenía que comenzar por ahí. Por ahí comenzó, extendiendo su palabra a esa nación. Luego, la Biblia enseña que comenzaron a predicar al mundo gentil los discípulos. Pero hay algo que yo no me había percatado, mis santos hermanos. Es que la Biblia enseña que primero eran siempre los judíos. Siempre fueron los judíos. Luego los gentiles. Por ejemplo, en Hechos capítulo 13, los versículos 42 hasta el 47, usted va a notar que Pablo hablaba en las sinagogas judías, predicaba, pero inmediatamente iba a los gentiles. Esa metodología que tenía el apóstol es muy interesante. ¿Por qué? Porque Pablo lo entendió. Para él no hubo mucha dificultad. Lo entendió. Que el Señor sí había venido por su pueblo Israel, pero también había venido por el mundo en general, el mundo gentil. Tanto era que los judíos y un gentil, uno que no era judío, no podían ni hablarse. Era impresionante. Imagínense, un judío con una persona no judía, cada uno por su camino. Con ese nivel cultural enraizado, no era fácil extender el reino. Por eso usted verá el caso de Cornelio.
Cuando Pedro, el Señor le dice a Pedro, Pedro, ve a la casa de Cornelio y predica. Y Pedro no quería. ¿Cómo vas a mandar si tú sabes que un judío no puede estar con un gentil? Eso era terrible. El nivel cultural que había era tremendo. Era tremendo. Difícil entender el reino ahí. Pero Dios se los mandó, extiendan allá. Porque el Señor en sus planes desde el cielo sabía que Él había mandado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Estaba en el plan primero los judíos? Sí. ¿Estaba en el plan segundo el pueblo gentil? Sí. Estaba y está. Pero escuche esto. Cuando hablamos de llaves, estamos hablando de autoridad y de conocimiento. Grábese eso, por favor. De extender el reino de Dios. Pero sabe, la Biblia también dice que el infierno tiene sus llaves. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. No me voy a entrar ahí. Pero quiero decirle que el que tiene las llaves del infierno se llama Jesucristo. No es el diablo. Quiere decir, hermano, que la autoridad suprema la tiene Dios. No quiere decir que Dios es el que se encarga de elegir a una persona para mandarlo al cielo o al infierno. Esas son ideas contrarias a la palabra de Dios. No. Dios sabe quién se salvará. Y Dios sabe quién no se salvará. Él lo sabe. No es que el deseo de Dios es mandar a la gente a la condenación, no. Dios sabe quién se va a salvar. Porque Dios tiene algo que los seres humanos desconocemos o carecemos. La omnisciencia de Dios. La sabiduría de Dios traspasa los conocimientos de los seres humanos, de los científicos. Si se reunieran todos los hombres más sabios del mundo, no podían alcanzar a entender la sabiduría de Dios. No lo pueden hacer. Entonces Dios sí sabe quién va para allá, al cielo, quién va al infierno. Él lo sabe. Pero no porque sea la voluntad de Dios enviarte. Las leyes del reino están establecidas. Les mencioné que para mantenernos en el reino necesitamos, ¿se acuerdan? Esa fue la clase pasada. Para que una iglesia se mantenga o un creyente se mantenga dentro del reino, ¿qué es necesario? Obediencia. Ese es el requisito fundamental para mantenernos en el reino. Obediencia a Dios. Entonces, cuando hablamos de llave, hablamos de autoridad, hablamos de conocimiento, hablamos de extensión del evangelio en todas partes del mundo. Pero ahora quiero llevarlo al área del conocimiento. Si es verdad que las llaves representan conocimiento, nosotros los cristianos tenemos que entender que Dios dejó principios clarísimos en la palabra para que lo obedezcamos. No solamente lo aprendamos, sino lo obedezcamos. Eso es fundamental, entenderlo. ¿Por qué? Porque las leyes de Dios o las llaves del reino, ¿qué quiere decir? No pueden ser pisoteadas por cualquier ser humano. Cualquier persona, llámese creyente o no creyente, pisotee las leyes del reino, va a andar como el pueblo de Israel en el desierto 40 años sin saber dónde ir ni qué hacer. Y algunos hasta renegarán de su fe. Primera llave. No digo que son 3 o 4 o 5. Yo llegué a la gran conclusión que la llave en el área del conocimiento tiene que ver también con los principios doctrinales que Dios ha dejado en su palabra.
Si yo no los conozco y no los obedezco, voy a tener problemas con mi vida espiritual. Voy a tener problemas. Se me va a hacer más difícil, dice alguien, entender a Dios, que a Dios no hay que entenderlo. A Dios hay que simplemente aceptar como Él es. Sí, yo creo en parte eso, pero me di cuenta que cuando usted toma en serio la palabra de Dios y la aplicamos a nuestra vida, créame que llegamos a entender cuál es el propósito perfecto de Dios para nuestra vida. Primera llave. Esta llave usted la conoce. Esta llave usted la conoce. Pero quiero decir algunos principios. Esta llave se llama la llave de la oración. Y si le pregunto cuántos han orado, seguramente toditos me van a decir, pastor, sí, oré hoy día. Pero déjame decirte esto. La oración es parte fundamental para todo cristiano. Jóvenes queridos, yo sé que para ustedes es difícil, pero no es imposible. No es imposible. La Biblia dice en forma contundente, orad sin cesar, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, perseverando en ella. Efesios 6:18, primera llave. No es fácil enseñarle a nuestros hijos a orar si nosotros no oramos. Es complicado. Peor si tenemos en el mundo una cultura que no ora. Las costumbres. En otras partes, los países árabes, ahí las cosas cambian. Ese pueblo ora más que nosotros, claro, a su Dios. Ellos oran 5 veces al día. Allá no hay problema con los niños. ¿Por qué? Porque los padres practican la oración. Y esos niños aprenden por la observación y luego la instrucción. No es fácil, pero el Señor nos manda a orar. Tenemos que orar. Si usted no ora, esa llave, esa puerta estará siempre cerrada. Yo tengo aquí diferentes llaves. Aquí está la llave de mi casa, la llave de la iglesia, la llave de la oficina. Pero ninguna de estas llaves prende el carro. Ninguna de estas llaves prende el carro. ¿Qué le quiero decir? Dios ha diseñado una llave determinada para que se abra una puerta. La oración es una llave que abre una puerta. Y usted debe saber esto, que si usted no ora, yo no oro, mi amado hermano, usted no conocerá al Señor jamás en su intimidad. Tendrá un conocimiento solamente intelectual. Nada más. Algunos han dicho, ¿cuál es la razón por la cual Dios nos mandó que oremos? Suficiente es que creamos, ya tenemos su palabra, ¿para qué orar? Porque muchos cristianos vemos la oración como un martirio, un sacrificio, una prueba difícil de practicar. Déjeme decirle por cuál es la razón prioritaria por qué Jesús nos mandó a orar. No es para contestar nuestras oraciones. No es ni siquiera para ayudarte en los momentos de adversidad. Dirá, pastor, usted está loco. Si Dios me ayudó a mí cuando yo tenía un problema. Sí, Dios nos ayuda. Yo no estoy diciendo que Dios no puede hacer eso. Estoy diciendo que hay un valor prioritario para la oración. ¿Y sabe cuál es? Es la comunión. Es la intimidad con Dios.
la intimidad. Usted no sé si ha visto, me ha pasado, a veces uno ve parejas de esposos que se hablan, conversan, pero cuando llegan a la casa cada quien por su camino, hasta duermen en camas separadas. ¿Hay comunión? No hay. No hay. El propósito fundamental de la oración no es solamente responder tus oraciones, tus necesidades. Él quiere tener comunión contigo. A veces anhelamos tener personas, amigos o amigas que estén en la alta alcurnia. Oh, qué lindo, soy amigo de fulano de tal. Soy amiga del ministro. Soy amigo o amiga del artista. Qué lindo me siento cuando estoy al lado de él. Y cuando estás al lado del Señor, ¿qué sientes? La llave fundamental que Dios nos ha dejado es la oración. Sin duda alguna, la crisis que vivimos actualmente nos ha llevado a que oremos más. La gente hable más de Dios. No sé, estos días estuve de una doctora y no llegaba, ¿no? Entonces la esperé en un lugarcito y de repente comenzaron a acercarse personas y como yo pregunté por la doctora, creían que yo era doctor, pero yo no dije nada. Me quedé callado y cuando me di cuenta que todos eran doctores, claro, nadie tenía mandil, pero yo soy jurando de tal, yo trabajo aquí, yo trabajo para acá y todo el mundo informaba de la situación que está pasando. Pero lo que me llamó la atención es que todo el mundo tiene a Dios ahora en la boca. Todo el mundo, hermano. Créanme que yo me quedé sorprendido. Yo digo, estos serán cristianos. De ser todos, había la señora, hasta la señora portera. Dios es grande, es maravilloso, poderoso. Dios nos ha guardado. Otras señoritas que llegaban, sí, qué lindo es Dios, soberano es Dios. Tenemos que cuidarnos. Vamos a salir. Oiga, con qué fe hablaban. Yo decía, Dios mío, estos serán cristianos. Cuando llegó mi doctora, me dice, pastor, Dios me lo bendiga. Vamos adelante. Y le digo, oiga, todo ese personal que estaba es cristiano. No, ninguno es cristiano. Oiga, pero hablan bonito. Sí. Hablan bonito, pastor. Pero todavía les falta algo. Van por buen camino. Yo los estoy evangelizando a algunos de ellos. Van por buen camino, pero todavía les falta nacer de nuevo. Qué lindo es hablar de Dios. Qué lindo es hablar de la Biblia. Qué lindo es orar. Pero hay que nacer de nuevo. Y eso lo logramos a través del arrepentimiento y recibiendo a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Entonces Dios demanda que oremos, clamemos, porque quiere tener comunión contigo. Quiere relacionarse contigo, conmigo. Pero la otra verdad es que muchas veces no oramos porque no encontramos respuesta a la oración. Tengo años orando y nada. Pido y nada. Bueno, déjame decirte que en la Biblia el principio es este. Si tú deseas, si yo deseo que mi oración sea respondida, la Biblia dice, ¿qué tienes que hacer? Juan 15, versículo 7 y versículo 8. Ahí está. Usted no tiene por qué turbarse. Ahí está la respuesta para que Dios responda a tu oración. Dios no es indiferente. Dios desea respondernos a su nombre. ¿Quiere leerlo? Porque algunos están dudando. Juan 15, los versículos 7 y 8. Dice así la palabra del Señor. Escuche. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Dígalo conmigo ahora. Pedid. Diga, pedid. Todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, el pedir todo lo que queréis tiene que entenderlo a nivel del contexto. No vaya a ser como vino un joven una vez estando en el culto de oración y le digo, ¿cuántos quieren que oremos por algo? Y se levantó un joven que yo primera vez lo veía y me decía, pastor, yo recién estoy casado,
pero mi suegra es muy metida. Yo le pido que ore para que el Señor se la lleve. Lo dijo públicamente. Impresionante. Usted debe entender que el pedido tiene que leer el contexto. Eso no significa tampoco que Dios no está a favor de contestar tus oraciones personales, tus sueños, como decía el día jueves a las personas que estuvieron aquí. A veces pensamos que el anhelo de Dios es que hagamos su voluntad. Correcto, ese es el anhelo prioritario de Dios, pero Dios también está dispuesto a responder tus sueños. Todos tenemos sueños, los jóvenes tienen metas, tienen sueños. No suelten sus sueños, pero déjeme decirle la clave para que se hagan realidad sus sueños. Caminen en el temor de Dios, caminen creyéndole a Dios, créanle a Dios y Dios hará que sus sueños se hagan realidad. A su nombre sea la gloria. Dios está a favor también de tus sueños. Segundo, este también lo sabe. Perdón, se me iba quedando algo importante. Orar no es fácil, yo lo sé, yo lo he aprendido. Y orar, mire, orar disciplinadamente no es fácil. Orar permanentemente no es fácil. Pero va a llegar un momento que te comienzas a ejercitar y el Espíritu de Dios va a ver eso en tu corazón y va a ayudarte. Créame que yo no puedo salir un día sin orar. No puedo. Y ahora como ya paso los 60 años, ya dormimos menos. Y se nos va el sueño rapidito. Y podemos orar más tiempo. Pero qué hermoso es tener comunión con Dios. Es maravilloso. Cómo viene esa presencia y nos fortalece. Jóvenes, esto va para ustedes. Yo sé que para ustedes es difícil. Pero comiencen con algo sencillo. No trates de orar 1 hora si nunca has orado. No vas a poder. Pero comienza a orar 5 minutos. Comienza con 5 minutos. Que vas a orar, pide que Dios te dirija, pero también puedes llevar sus peticiones. Pero oye esto, 5 minutos por 40 días sin parar. Escoge tú el horario. Puede ser de mañana, tarde, de noche. Yo no comparto con aquellos creyentes que dicen que Dios solamente responde a las 3 de la mañana. Es bueno madrugar, sí, pero estoy dirigiéndome a los jóvenes. Si usted no puede orar a las 6, 4 de la mañana, puede orar a las 3, 4 de la tarde, Dios te va a escuchar, Dios te va a responder. Dios va a estar siempre atento. Pero escucha esto, ¿por qué digo 5 minutos por 40 días? Porque 40 días es el tiempo para que se vuelva un hábito. 40 días. No pasando un día, no, todos los días. Y vas a ver que se vuelve un hábito. A eso yo le llamo musculatura espiritual. Luego de 40 días, si llegaste a la meta de orar 5 minutos y te levantas regocijado, te levantas contento, cuando no puedas orar, no tengas palabras para orar, la mente se te bloquea, pídele al Espíritu Santo, ayúdame a orar. Espíritu de Dios, orar no es fácil, no es fácil. Hay que aprender a orar. El que diga que es fácil se equivoca. Usted todavía no está orando. Posiblemente se está quejando. Porque algunos confunden la queja con la oración. La oración es una relación entre usted y Dios. Después que pases esos 40 días y lo pasaste muy bien con 20, gloria a Dios, entonces aumenta 5 más. Y vas a darte cuenta que tu vida cambia. Que vas a lograr muchas cosas. No voy a entrar aquí a decírtelas. Voy en el segundo punto. Ahí te lo digo. La segunda llave que Dios nos ha dejado es estudiar la palabra, escudriñar la palabra y creer en la palabra. Esto yo siempre lo estoy repitiendo. Jesús dijo: el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras, ¿qué dicen? No pasará. Mi palabra no pasará. El Señor fue contundente. Venga quien venga a gobernarnos, mi palabra no pasará. No pasará.
Pero usted debe saber algo muy interesante. Que si Dios me manda a escudriñar la palabra de Dios, es porque ahí hay un poder sobrenatural que se va a mover en usted. Dios no le pide que ore sin propósito. Va a haber resultados en su vida espiritual. Dios no le pide, lee mi palabra porque quiero que pases el tiempo leyendo. No, no. Dios tiene propósitos cuando usted lee la palabra. Y voy a mencionar esos, porque el tiempo me gana. Voy a mencionarle unos 3 propósitos poderosos que nuestros jóvenes principalmente necesitan. Escuche esto. El primer propósito: serás un hombre, una mujer, un joven de fe. Mira, fuera hermoso ir a una botica que nos vendan $10 de fe, sería maravilloso. Pero la fe es un don dado por Dios, que crece, se perfecciona y se establece cuando tú vas a la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Todo creyente tiene la semilla de la fe en su corazón y necesitamos que ésta vaya creciendo, y ésta va a ir creciendo si yo leo su palabra. ¿Sabe? Cuando yo era joven yo tenía problemas porque yo decía, Señor, yo no entiendo la Biblia. Yo me duermo. Tanta letra, Padre, hagan una Biblia con dibujitos. Yo decía así. Y mi padre siempre escudriña la palabra. Y créanme que yo no la aprendí a escudriñar cuando era joven. Tengo que confesar eso. Sí la leía, pero no la escudriñaba. Leer cualquiera la puede leer. Escudriñar es un estudio más serio, más profundo, que te vas excavando hasta sacar sus verdades. Cuando uno lee la palabra, la escudriña, tu fe crece, tu fe se alimenta. Créanme que en estos tiempos he visto muchos creyentes que su fe se ha debilitado tanto por la crisis que estamos experimentando. Muchos jóvenes han perdido la fe en la nación, en sus políticos, en el sistema. Créanme, eso es triste. Se ha perdido la fe hasta en los pastores. Increíble. Eso está pasando en el mundo actualmente. Pero cuando tú comienzas a leer la Biblia y alimentar tu fe, créeme que te vuelves un gigante frente a toda adversidad. Frente a toda circunstancia, te vuelves un gigante. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Tu fe crece. Tienes que escudriñarla. Segundo, cuando tú escudriñas la palabra, tu mente continuamente será renovada, transformada. ¿De qué? Sabes que en todas nuestras mentes hay información anticristiana, antibíblica, en toda mente. Tenemos que observar eso. Y cuando tú estudias la palabra, te vas a dar cuenta cuáles son esas cosas que el mundo nos inyectó y nos hizo creer que estaba bien, pero cuando vas a la palabra te das cuenta que no es así. Por ejemplo, yo creía antes que el dinero me hacía una persona importante. Yo creía antes, en mi tiempo de joven, eso. Y no es verdad a la luz de la Biblia. Yo creía que si iba a una casa lujoso, a un barrio lujoso, mis hijos no serían delincuentes. Yo creía eso antes. Dios me desbarató esa forma de pensar. Yo creía también, cuando veía a mis hermanos irse en buses hasta esa nación de Venezuela, cuando era próspera, yo decía, aquí no voy a prosperar. Este país
Va cada día de mal en peor. Y me acuerdo esos tiempos que mis hermanos salían. Recuerdo que para comprar una funda de arroz yo tenía que hacer una columna de más de 100 personas que venían aquí. Y cuando se acababan, tremendos problemas que habían. Entonces en mi mente de joven decía, Dios mío, aquí no voy a prosperar. En este país no voy a prosperar. Tengo que salir. Dios me tumbó abajo eso cuando descubrí que la bendición de Dios reposa sobre ti, reposa sobre mí, y yo tengo que creerla. No es el lugar donde tú vivas, no es la nación donde tú vivas, es donde está la presencia de Dios la que te garantiza bendición de Dios. Así vayas a vivir al desierto, pero eres un hijo de Dios, allá la bendición de Dios te alcanza. Renueva tu mente, Romanos 12:2, renuévala. Por eso nos mandó el Señor a leer su palabra. Renuévala, renuévala. Saca estas ideas contradictorias. No, es que esto me enseñó mi papá, mi mamá, mi abuelito. Sácate. Eso me dijo mi profesor máster en economía. Sácate. Si no están ligadas a la palabra de Dios, si no son leyes del reino, sácalas de tu mente y sustitúyelas con la palabra de Dios. Yo aprendí eso, pero me costó, no fue fácil. Cuando tú le crees a Dios, Dios hará grandes cosas contigo. Cuando tú lees la palabra, ¿sabes? Es otra cosa interesante. Cuando tú lees la palabra, Dios te enseña hasta hablar. Tú comienzas a leer la palabra, tu forma de hablar cambia. Tito capítulo 2, versículo 8. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Primera de Pedro 4:11. Tu forma de hablar habla. Y las palabras tienen poder. Y la gente te va a descubrir por tu forma de hablar. No sé si a usted le ha pasado que a veces a usted lo descubren por su forma de hablar. No solamente por su forma de vestir, sino también por su forma de hablar. A su nombre. Dios desea que escudriñemos su palabra porque esta va a traer transformación a nuestra vida. Tu forma de hablar va a cambiar. Y esto quería decírselo a los jóvenes principalmente. ¿Sabe por qué tienes que leer la Biblia? Porque la Biblia es el único libro en el mundo que se convertirá en una lámpara continua para tu vida mientras Dios te tenga aquí con vida. Usted sabe esto. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmos 119, 105. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y yo le recomiendo a los jóvenes que están aquí que lean Proverbios. Proverbios es un libro bellísimo. Tú que quieres prosperar, tú que quieres ser una persona que triunfar en la vida, tú que quieres salir del estado de tus padres, porque a veces pasa eso, no en todo, pero pasa, que a veces nuestros padres no tuvieron la oportunidad de darnos la educación que ellos hubiesen querido. No tuvieron la oportunidad de darnos la casa que ellos hubiesen querido. Nos criamos en un ambiente sin duda de mucha pobreza y necesidad. Lee Proverbios. Lee, joven querido, escúchame. Te habla alguien que se está envejeciendo. El libro de Proverbios es un libro de sabiduría que te enseña a vivir y te enseña a tomar decisiones mientras estás aquí en la vida. No hay otra enseñanza tan profunda en el libro de Proverbios. Fue escrito por el hombre más sabio que pisó la tierra. Y él sabe lo que significa prosperidad. Él sabe lo que significa tentación. Él sabe cómo enfrentar la vida. Y da consejos impresionantes. Esta mañana yo hice mi devocional con Proverbios, capítulo 1, impresionante. Yo me gozaba y veía lo que había escrito. Qué hermoso es. Léelo, léelo, créelo, vívelo. Vívelo, practícalo.
esta semana 2 cosas me pasaron. Ya voy a terminar. Mi licencia se caducó y los señores de la oficina me dijeron, señor, usted ya no puede sacar licencia. Le digo, sí, ya no puede. Esta es la última licencia que usted sacó hace 5 años. Entonces ya se me caducó en este mes de septiembre. Entonces le digo a mi esposo, oye, se me caducó la licencia, ya no puedo andar, quiero meterme en problemas. Me dice, pero anda, renóvala. Le digo, pero me dijeron que ya no podía sacarla. Dice, ora a Dios y Dios te va a dar, todavía tú estás joven. Le digo, gracias, esposa, gloria a Dios. La esposa le diga eso a uno, no, está joven. Y le digo, está bien, hice el examen, oré a Dios, hice el examen, 2 exámenes. El primero lo pasé. Hubo un problema, sí, porque las cositas ahí que había que mover, pero gracias a Dios pasé. Ahora venía el segundo examen, que fue el día viernes. Y siempre me gusta madrugar un poco, ¿no? Si me dicen a las 10, yo estoy con media hora. Y llegué con media hora. Me dice, ¿usted está citado? Sí. Está bien. Y revisaban a cada momento los papeles. Yo digo, señora, aquí va a haber algo. Dice la señorita, váyase allá al escritorio, le van a tomar sus datos. Comenzaron los datos. Y cuando ya me tomaron la foto, dije, gloria a Dios, me la van a dar. Pero yo no había hecho el examen. Y gloria a Dios, me la van a dar. Estos son actos de fe. Yo siempre vi, gloria a Dios. Pero habían bastantes personas religiosas, monjitas, habían ahí. Otros leyendo. Yo dije, puchica, por gusto no traje mi librito para estudiar. El celular no funcionaba adentro, terrible. Ahí mismo decía. Pues me puse a alabar a Dios. Dije, Señor, aquí estamos, dame sabiduría y entendimiento. Y entraba una sola persona para dar el examen. No eran 2 ni 3, una sola persona. Entonces una señora me dice, a ver, señor Córdoba, pase, póngase ahí. Le digo, tiene 20 minutos para responder. Está bien. Y yo dije, Espíritu Santo, ayúdeme a acordar. Yo se había estudiado, pero ayúdame a acordar. Hermano, lo hice en 5 minutos, el examen. Pero yo no me había dado cuenta que atrás estaba una señora observándome. Había estado como vigilante ahí. Si llevaba polla, uno no puede llevar polla ahí porque todo está ahí. Y la calificación, yo había orado, Señor, yo no puedo, a mí me habían dicho que con 18 o 17 uno ya se queda. Y yo venía orando todo este tiempo, digo, Señor, quiero sacar 20. No quiero sacar 19, quiero sacar 20. Y no es que soy ambicioso, Señor, sino es que póngase que me equivoque. No quiero equivocar. Oye, hermano, y cuando la señora me dice, sacó 20, Señor, dice, ha venido estudiante. Gracias a Dios. Sabemos que usted es pastor, dice, Diosito lo ayuda. Tenga su licencia, salí gozoso. Pero había orado. Y dije, gracias, Señor, oraste. Nada hagas sin haber orado. Cuando tú le coges el tino a la oración, tú vives bajo una dimensión diferente. Tú no vives como el mundo, preocupado, asustado, que mañana la tierra se abre, que viene el coronavirus más fuerte, que por acá. No olvídate. Tú vives confiando en Jehová, porque tú eres su hijo, tú eres su hija. A su nombre. Hasta ahí me quedo, el tiempo me ganó. Hay llaves que hay que usar. Y no te olvides de estas. Ora, toma tiempo para orar. Segundo, lee su palabra y créela, medítala. Padres de familia que tienen hijos adolescentes, si pueden comprarles Biblias ilustrativas, háganla. Y compren de varias versiones. Por ejemplo, si usted compra la Reina Valera, para muchos jóvenes será anticuado, no lo entiendo, pero cómprele, por ejemplo, Dios habla hoy y vaya a Proverbios. Eso es bellísimo. Y comiencen los chicos a estudiar la palabra y esa palabra les dará vida en abundancia. Póngase en pie, por favor. Vamos a culminar. Pido a mis hermanas diaconisas pasen adelante.
Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Gracias por estas llaves poderosas que tú nos has dado. Señor, permítenos no ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, derrama de tu gracia, derrama de tu poder. Y clamo muy principalmente por los jóvenes que están presentes, por la nueva generación que estás levantando. Bendícelos, guárdalos, que hambre haya en ellos de tu palabra. Padre, bendecimos al dador alegre en el nombre de Jesús. Amén, amén.